¿Prendemos alguna camarita más? Hola. A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahí va queriendo. Mira que está entrando más gente. Muy bien. Esperamos unos minutos más porque, como sabrán, me olvidé de poner el link. Así que recién ahora algunos se están enterando. Ahí hay más gente. Bueno, acá para ¿qué más? Bueno, ¿arrancamos, Marce? Cuando quieras. Chicos y chicas, vamos a primero, para generar un poco más de intriga a quienes de ustedes están esperando la nota de recuperatorio. Primero vamos a tener la charla con Marcelo, como les había comentado. Marce es profesor invitado, Marcelo es licenciado en Economía y es magíster en Relaciones Económicas Internacionales de la UBA, ambas cosas. Y además está terminando, más que haciendo, el doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad de Quilmes. Marce también coordina la maestría en Desarrollo Económico Regional que hacemos entre la UNPAS y la OI, así que, bueno, nada, un experto más que viene acá a charlar un poco, así no se aburren siempre escuchándome a mí. Marce se dedica a ciertos temas con más foco, así que obviamente va a contarnos un poco de los temas en los que hace más foco. Y la idea es charlar un poco, que nos cuente él y después abrimos un espacio para algunas preguntas, algún intercambio. Terminamos y empezamos y damos la devolución de los recuperatorios. ¿Sí? Marce, aquí el curso de Macro 1, que son muy interesados e insistentes a veces y preguntan mucho, así que espero que haya un buen intercambio. Bueno. Buenísimo. Bueno, si les parece, me interrumpen, si quieren por el chat y si quieren le sacan el silencio del micrófono y me interrumpen cuando ustedes quieran. Y aparte, si da, hacemos algunas preguntas al final. Espero que puedan transitar esta ansiedad de conocer las notas de recuperatorio lo mejor posible y que no me odien por eso. Como quien se interpone entre las notas de recuperatorio y ustedes. Así que bueno, vamos a tratar de que sea amigable la clase, cortita. De los que les voy a hablar es de temas vinculados al rol que tuvo Keynes. Digo, como este es un curso de Macro 1, y Macro 1 está muy vinculado a Keynes, vamos a ver el rol que podemos decir que fue lo último que hizo Keynes en términos teóricos importante, que fue su intervención en los acuerdos de Bretton Woods de 1944 como representante de Inglaterra. ¿Sí? En los acuerdos de Bretton Woods se discutió la problemática del sistema monetario internacional y fueron acuerdos que establecieron las bases del funcionamiento del sistema monetario hasta aproximadamente 1971, ¿sí? Alrededor de 30 años. Las ideas que llevó Keynes, vamos a ver que no se tomaron todas, se tomaron algunas, pero así todo en términos teóricos es muy interesante lo que plantea Keynes y sobre todo los autores que hoy llamamos post-keynesianos, muchos de ellos lo siguen utilizando, lo siguen trayendo cada vez que hay una crisis internacional. Los post-keynesianos te traen esas ideas de Keynes que Keynes llevó a Bretton Woods en el 44. Pero antes de contarles todos estos, vamos a hacer un pequeño repaso un poco histórico para ver, digamos, de dónde salen todas estas ideas de Keynes y cuál es la problemática a la cual se está enfrentando. Primero que nada, hay una discusión de qué es el dinero, ¿no? Que es una discusión que quizás no se da mucho, digamos, ¿no? En términos teóricos, en términos políticos. A nivel doméstico, o sea, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el peso? ¿Por qué utilizamos el peso? ¿Por qué los países utilizan dineros emitidos por los estados? Que hoy por hoy son todos dineros fiduciarios en términos generales. Es decir, dinero fiduciario significa que no es un dinero que no tiene un respaldo, que es un papel,
En realidad es tela, no es papel el material, por eso cuando lo ponen en lavarropas no se rompe, igual no traten de no hacerlo, pero es un papel, ¿sí? Y no tiene respaldo en nada en términos generales, salvo en casos algunos específicos, y que los emiten los estados, digamos, ¿no? Y eso es una discusión de qué es el dinero, en la cual no nos vamos a meter, pero que está, ¿sí? Que hay una discusión, la ortodoxia plantea una cosa, la heterodoxia plantea distintas cosas, de acuerdo a qué heterodoxia. Y hay otra discusión que todavía es más difícil, que es qué es el dinero internacional, que sí es la discusión en la cual nos vamos a tener que meter nosotros, porque obviamente, si vamos a hablar del sistema monetario internacional, tenemos que discutir qué es el dinero internacional, por qué hay hoy un dinero internacional y si siempre históricamente fue lo mismo o no. Y en términos históricos tenemos que empezar a hablar de un dinero internacional con cierta relevancia para las transacciones internacionales no metálico, a partir de la libra esterlina y lo que se conoce como el patrón oro. El patrón oro arranca aproximadamente en 1880, 1870, cuando Estados Unidos termina con el bimetalismo. Antes en Estados Unidos el dólar tenía un equivalente en oro y otro equivalente en plata. En ese momento, Inglaterra ya hace mucho antes ya tenía adoptado el patrón oro, y lo que hay es que las monedas de los principales países, en ese momento únicamente Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania, sus monedas eran convertibles en oro. ¿Sí? Lo cual no necesariamente significa que tenga un respaldo 100% en oro. Digo, no quiere decir de que tenga un oro para respaldar, pero sí que eran convertibles. ¿Qué significa que son convertibles? Que cualquier empresa dice, quiero cambiar mis libras esterlinas por oro, y me dan oro. Hay un banco central que te da oro. O en Estados Unidos, quiero cambiar mis dólares por oro, y te dan oro. Digamos, en un equivalente fijo, un tipo de cambio fijo entre el dinero de esos países y el oro. Muchos más países adhirieron en mayor o menor medida este patrón oro, pero esos eran los 4 países centrales más importantes, y dentro de esos 4 países centrales el más importante claramente era Inglaterra, la libra esterlina, y la moneda en la cual se hacían las transacciones internacionales en esos tiempos era principalmente la libra esterlina, ¿sí? El dólar prácticamente no se utilizaba, y le seguían por detrás el franco francés y el marco alemán, le seguían bastante por detrás a la libra. Keynes dice que la libra esterlina estaba en la dirección de la orquesta, una cosa así, decía, era como la moneda clave del sistema monetario internacional, porque la inmensa mayoría de las transacciones se hacían en libras esterlinas, y el centro financiero de Londres era el principal centro financiero internacional donde se podía obtener financiamiento y hacer las operaciones internacionales de comercio, principalmente, ¿sí? Que nosotros lo vivimos bastante, digamos, Argentina, siendo parte de la periferia, se vinculó mucho con Inglaterra por la cuestión de la exportación de bienes agropecuarios, con lo cual vivimos bastante como Argentina, ese vínculo con el centro financiero de Londres, y ese vínculo con inversiones provenientes de Londres y un comercio muy fuerte con Inglaterra, pero Inglaterra aparte tenía todo lo que es el Commonwealth y un montón de vínculos con otros países vinculados a Inglaterra. Políticamente vinculados, más allá de que en nuestro caso era más comercial que político, pero también. Este patrón oro libra esterlina, porque muchas veces habla solo de patrón oro, pero en realidad es más correcto hablar de patrón oro libra esterlina por la importancia que tenía la libra esterlina en esa circunstancia, va a quebrarse de alguna forma en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en la cual Inglaterra va a tener muchas dificultades para financiar esa Primera Guerra Mundial, y va a tener que importar mucho, y por lo tanto va a necesitar mucho el oro, y por lo tanto lo que va a hacer Inglaterra, obviamente como el resto de los países, salvo Estados Unidos, declarar la inconvertibilidad de la libra esterlina en oro. Es decir, antes te cambiaban, vos llevabas libras esterlinas, te daban oro, te dejaron de pasar eso, ya no te daban más oro. Incluso retirar el oro de circulación, digamos, no simplemente quedaba libra esterlina como una moneda fiduciaria, ¿sí? El único país que no se sale del patrón oro es Estados Unidos, que lo va a terminar haciendo bastante tiempo después, pero en ese momento, en la Primera Guerra Mundial, es que se sale Inglaterra, que era la principal potencia, que solo se había salido antes en las guerras napoleónicas, pero si no siempre había mantenido la paridad entre la libra y el oro, se tiene que salir, tiene que declarar la inconvertibilidad, en una guerra que para Inglaterra va a ser bastante
digo, si bien sale victoriosa Inglaterra, ¿sí? Está del lado de los ganadores, va a tener un costo económico y un costo humano bastante importante, muy distinto de lo que pasó en Estados Unidos. Digo, la cantidad de fallecimientos, la cantidad de destrucción que fue la Primera Guerra Mundial fue muy fuerte para lo que fue Europa. A pesar de que Inglaterra es una isla y está un toque separado de lo que es Europa continental. Y ahí se inicia un periodo que se conoce como el periodo entre guerras, que va en década del 20, década del 30, en el cual no va a haber una clara hegemonía en el sistema monetario internacional. Digo, la libra no va a ser más la moneda hegemónica, claramente como antes, si bien va a tener mucha relevancia, y el dólar tampoco va a terminar de ser la moneda hegemónica, lo va a terminar siendo recién a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, en ese periodo entre guerras, lo que tenemos es un periodo en el cual no hay una hegemonía clara. Lo que sí hay es un intento de Inglaterra de volver a ser el país hegemónico. ¿Y cómo tiene que hacer Inglaterra para volver a ser un país hegemónico? Hacerle creer a todo el mundo, a todo el resto de los países, que la libra seguía siendo tan buena como el oro. Y para demostrarle al resto de los países que la libra es tan buena como el oro, y que nada cambió, y que todo el mundo puede seguir confiando en la libra, y todo el mundo puede seguir confiando en el Centro Financiero de Londres como antes, que se queden tranquilos de que la libra sigue siendo la moneda internacional por excelencia, lo que va a tratar es de volver a la convertibilidad entre la libra y el oro, algo que va a lograr recién, finalmente en 1925, con un costo altísimo en términos de desempleo, y un costo altísimo en términos de desarrollo productivo industrial inglés. Digo, para Inglaterra la década del 20 fue una década perdida en términos productivos, en términos de desempleo muy alto, porque Inglaterra lo que tenía que hacer es que en la medida que volvió al patrón oro, a la paridad de preguerra, digamos, ¿no? Vuelve fuertemente apreciado Inglaterra, porque había tenido una inflación muy alta durante la Primera Guerra Mundial, una inflación mucho más alta que Estados Unidos, y así todo quiere volver a la paridad de preguerra con el oro, justamente para demostrarle al mundo de que la libra seguía siendo tan buena como antes, que podía confiar en la libra de la misma manera que había confiado antes, y por lo tanto vuelve a esa paridad de preguerra, con lo cual va a quedar fuertemente apreciado, y lo que va a tener que hacer Inglaterra cada vez que el resto de las potencias quiere cambiar, o quien sea, quiere cambiar libras por oro, lo que va a terminar haciendo es teniendo que subir mucho la tasa de interés, porque es un mundo de libre movilidad de capitales, bastante, digamos, ¿no? Sobre todo en esos países. Con lo cual, obviamente, cada vez que Francia, sobre todo, empieza a apostar fuertemente contra la libra a partir de 1925, entonces, y lo mismo Alemania, también, que Alemania está en una situación sumamente complicada, por lo que son las reparaciones de guerra del Tratado de Versalles. Cada vez que el resto de los países va contra la libra, ¿sí? Y hay una corrida contra la libra, quieren cambiar por oro, lo que tiene que hacer Inglaterra es subir la tasa de interés, ¿sí? Como para decir, bueno, si vos tenés un activo un activo financiero denominado en libras esterlinas, es mejor que tener oro, porque ese activo financiero denominado en libras esterlinas te ofrece una tasa de interés, el oro no te ofrece ninguna tasa de interés, pero gracias a la paridad fija entre la libra esterlina y el oro, me da lo mismo tener una cosa u otra. Con lo cual, si encima me aumenta la tasa de interés, de alguna forma lo que se lograría es que el resto de los países acumulen sus reservas internacionales, en vez de oro, activos financieros denominados en libras esterlinas. Que era algo que ya venía pasando. Digo, antes de 1914 era algo que ya venía pasando, pero en un momento en el cual la libra era claramente hegemónica, la libra era claramente más fuerte que el resto de las monedas. Ahora, en 1925, 1930, con una Inglaterra mucho más debilitada, tuvo que vender muchos activos externos, producto de la Primera Guerra Mundial, quedó endeudada con Estados Unidos, producto también de la Primera Guerra Mundial. En esa Inglaterra mucho más débil, la cuestión de que si aumento la tasa de interés es suficiente para que el resto de los países confíe que la libra sigue siendo tan buena como el oro, y entonces no me van a cambiar libras por oro, se vuelve mucho más complicado. Inglaterra lanza una serie de estrategias para demostrar que la libra sigue siendo tan buena como el oro. Hay un tratado de Génova de 1922 en la cual convence a muchos de los otros países diciéndole:
acumulen activos financieros denominados en libras y no oro, ¿sí? Trata de institucionalizarlo eso, de que en las reservas internacionales se guarden activos financieros emitidos por el Banco de Inglaterra y no oro, que avanza mucho, eso es bastante exitoso, pero así todo Inglaterra va a tener inmensas dificultades en sostener esa paridad fija con el oro, en términos muy apreciados. Y en 1928 se corta el financiamiento de Estados Unidos hacia los países europeos, y aparte la crisis del 30 hace que finalmente Inglaterra en 1931, si no me equivoco, termina rompiendo esa paridad con el oro, con un desempleo altísimo encima, porque digamos, no fue lo mismo la crisis del 30 en Estados Unidos que en Inglaterra. Inglaterra ya venía con una década del 20 malísima, con lo cual después de esa década del 20 malísima, encima tuvieron la crisis del 30. Entonces, lo que tenemos es que finalmente Inglaterra termina devaluando, es decir, la tasa de interés alta no le termina sirviendo. En un momento se termina quebrando el sistema monetario internacional y la libra esterlina termina devaluándose, y a la libra esterlina le van a seguir muchas otras monedas que van a terminar rompiendo la paridad con el oro en el contexto de la crisis del 30. Incluso Estados Unidos, poquito tiempo después, va a terminar también devaluando, y el resto de los países, Francia, va a pasar con todos lo mismo. Y vamos a tener una década del 30 que va a estar caracterizada por el proteccionismo, por muchos acuerdos bilaterales de pago, no va a haber una moneda clara, si bien el dólar se viene de a poquito utilizando cada vez más, tampoco llega a ser la moneda hegemónica. De hecho, el dólar se utiliza más en la década del 20, la libra se vuelve a utilizar más en la década del 30, Inglaterra recurre mucho a lo que es el Commonwealth para seguir utilizando un área libre esterlina. Por lo tanto, tenemos una década del 30 con mucho proteccionismo, muy cerrada, donde no hay una moneda internacional claramente. Y en paralelo a esto, digamos, todo lo que pasa con el Tratado de Versalles, las reparaciones de guerra a Alemania, que se le imponen condiciones muy terribles a Alemania para pagar la deuda. Ahí hay textos muy claves de Keynes que explican todo esto. Primero, Keynes critica el Tratado de Versalles en su libro Las consecuencias económicas de la paz. Lo critica por esas cargas de deuda que se le están imponiendo a Alemania. Después, en 1929, Keynes tiene un artículo en el cual explica por qué las deudas que tenía que pagar Alemania era mucho más terrible que solamente una cuestión presupuestaria, sino que era un problema externo. Es como un primer indicio de lo que hoy conocemos en Argentina como restricción externa, falta de dólares. Keynes lo explica para Alemania en 1929. También critica a Churchill en 1925 cuando Inglaterra vuelve a la paridad dólar libra esterlina oro de preguerra. Hay una crítica a Churchill justamente por esto de que Inglaterra iba a tener que subir la tasa de interés todo el tiempo y que eso iba a generar desempleo. Por lo tanto, Keynes está muy activo en todo ese periodo, bastante como un autor alternativo, porque Inglaterra, Keynes renuncia en 1919 a lo que era al vínculo con la corona inglesa y va a estar como un autor bastante alternativo. De hecho, creo que la teoría general todavía es un autor bastante alternativo. Me refiero a que no trabaja para el gobierno inglés, sí trabaja para Cambridge, ¿no? Pero no trabaja para el gobierno inglés. Finalmente va a tener una participación mucho más activa y como representantes, ahora sí, del gobierno inglés en los acuerdos de Bretton Woods, que se van a dar a la salida de la Segunda Guerra Mundial en 1944 en New Hampshire, que es el noreste de Estados Unidos. Y Keynes va a ir como el representante inglés, va a llevar una propuesta inglesa que la va a hacer creo que en 1943, y el gobierno inglés va a llevar su propuesta. Estados Unidos va a tener otro representante que se llama Harry Dexter White, que es una persona que quedó mucho más, claramente no tiene el renombre de Keynes, y va a llevar otra propuesta, teniendo en cuenta que Estados Unidos salió como el gran ganador de la guerra, ¿no? Lo de Inglaterra, John Robinson dice que lo de Inglaterra fue una victoria pírrica. ¿Qué significa una victoria pírrica? Que ganó la guerra, pero quedó completamente devastado, tanto en términos económicos como en términos humanos, como en términos productivos, porque fue bombardeada Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Por lo tanto, el país que era efectivamente ganador de la Segunda Guerra Mundial, podemos mencionar a dos, ¿no? Uno,
claramente del lado occidental capitalista es Estados Unidos, y por el frente oriental claramente la Unión Soviética, que va a participar de los acuerdos de Bretton Woods, pero después obviamente se va a retirar y va a empezar otra historia, que es la historia de la Guerra Fría. Paro un poco porque hablé un montón, así me hacen preguntas, comentarios, y lo que ustedes quieran. A ver, ahí David, bueno, me parece que en varios momentos Marcelo refirió a la paridad descubierta de las tasas de interés, o sea, de alguna manera el costo de sostener el valor de una moneda, y esta idea nosotros vimos, Marce, en economía abierta, la paridad, en el ISLMBP como marco inicial para entender los movimientos de capitales en tipo de cambio fijo y flexible, ¿sí? Así que ahí está claramente la vinculación del SLMBP con el tipo de cambio fijo, que es la fijación contra el patrón oro, y cómo defender la moneda es costoso en términos de empleo, en términos incluso de morosidad bancaria, en términos de producción. Ahí David tiene una pregunta, me parece, en el chat. David, ¿la querés decir? Sí. Dale. No, yo tenía entendido como que Keynes, que había ido como emisario, representante de Inglaterra, quería, o sea, proponía como que Estados Unidos tendría que ayudar a Europa para poder sostener este acuerdo de Bretton Woods, pero que Harry White, que era el de Estados Unidos, creo, al principio no quiso. Era por ahí, y luego los organismos multilaterales creados finalmente no pudieron cumplir con su función, digamos. Sí, está perfecto, y te estás adelantando un poquitito, pero vamos a ir por ahí. Ah, perdón. No hay problema, sirve como introducción. Spoiler alert. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? A ver, ¿qué no les conté que me puedo estar olvidando? Sí, tengan en cuenta, digo, vinculado también con lo que dijo Cintia, de que la cuestión esta de que hasta qué punto, digamos, es una discusión más compleja, si se quiere, que la que uno puede ver en el ISLMBP, que es, bueno, con la paridad de tasas de interés, teóricamente si vos aumentás la tasa de interés, evitás que tu moneda se deprecie, digamos, el famoso trilema de Mandel. Y hay una pregunta que viene después de eso, que no la vamos a resolver acá, pero que está bueno que ustedes ya las tengan en sus cabezas, que es si para todos los países es igual. Incluso si para Inglaterra era igual. Digo, porque para Inglaterra claramente en 1900 subía la tasa de interés y generó una atracción de capitales zarpada, todos iban hacia la libra, el famoso flight to quality, ¿no? El vuelo a la calidad, todos iban a comprar bonos del Banco de Inglaterra, inmediatamente después de que Inglaterra subiera la tasa de interés. Ahora, ya en la década del 20 ya no es igual. Y cuando Inglaterra sube la tasa de interés, al ser una potencia mucho más debilitada, ya no es que los capitales van masivamente. Y si lo pensamos para un país periférico, todavía que ni siquiera tiene una moneda como la libra esterlina, sino que tiene una moneda periférica, es una discusión que también vamos a tener que incorporar, todavía es mucho más difícil. Digo, ¿hasta qué punto si Argentina sube la tasa de interés al 150%, por dar un ejemplo, digamos, y no tan ejemplo porque hace no mucho lo subieron al 80%, eso va a generar una atracción de capitales, va a evitar una devaluación o no? Y la realidad es que ahí vemos, hay una diferencia entre países, y es un tema como para que tengan en sus cabezas, digamos, no nos vamos a meter en esa discusión, pero claramente en el caso de Inglaterra se ve claramente que no era lo mismo para Inglaterra subir la tasa de interés en 1910 que subirla en 1925, que subirla en 1930, cuando ya estaba mucho más debilitado. Y cuando subía la tasa de interés, el resto de los países decía, mira, está subiendo la tasa de interés porque la libra se va al demonio, y no porque... Y entonces no iban directamente a la libra. Con una participación bastante fuerte de Francia, digamos, apostando contra la libra discrecionalmente prácticamente. Ahí David dice... la restricción externa que tenía Alemania, digamos, porque tenía que pagar lo que en los tratados de Versalles se le puso para pagar reparaciones de guerra, y no solo tenía que ver con los altos intereses, sino con lo que tenía que pagar en total.
y obviamente lo tenía que pagar en moneda dura, ¿sí? En divisas. Entonces ahí Keynes señala de que no es una cuestión solamente de recaudación impositiva, sino que hay un problema de la transferencia. Dice Keynes que es el problema de transferencia, se llama ese artículo. Y tenía que ver con reparaciones de guerra, digamos, ¿no? Con la deuda de guerra que le había impuesto Francia. Digamos, Francia invade Alemania, digamos, ¿no? Para tratar de cobrar esas reparaciones de guerra, para que vean que, digamos, era bastante complicado el problema en términos geopolíticos. Bueno, y llegamos entonces a los acuerdos de Bretton Woods, en donde están estos dos personajes como representantes, uno de Estados Unidos y el otro de Inglaterra. Si bien Keynes, en términos teóricos, emblemáticos, imagínense, en 1944 Keynes ya era una figura hiper recontra conocida, una eminencia, ¿sí? Mucho más que White, pero Keynes iba como representante del país que no ganó la guerra, pero que más la perdió que la ganó. Como lo de victoria pírrica. Victoria pírrica significa un ganador que no es tan ganador, que es más lo que perdió que lo que ganó. Mientras que Estados Unidos era un ganador, por donde se lo vea, digamos, ¿no? Era un ganador en términos de que ganó la guerra, fue fundamental para ganar la guerra, y también un ganador en términos productivos, en términos de que las empresas estadounidenses tenían una productividad mucho mayor que la del resto, en términos de que en todo sentido, digamos, ¿no? En Estados Unidos había resultado un ganador de la guerra. Entonces se encuentran estas dos propuestas. Keynes va a llevar la propuesta inglesa y White va a llevar la propuesta de Estados Unidos. Vamos a ver entonces qué consistía la propuesta de Keynes. Creo que tengo un PowerPoint, si quieren les comparto. Igual no creo que no hice mucho el PowerPoint, pero bueno. ¿Les comparto? A ver si puedo. Bueno, ahí creo que están viendo. No sé, según vi en internet, en este lugar, esto es en New Hampshire, acá se tuvo la reunión, no sé si es así. Y teóricamente el de la izquierda es White y el de la derecha es Keynes, ¿sí? Y van a tener estas discusiones en 1944. Que va a tener principalmente dos aspectos. Digamos, la propuesta de Keynes va a tener dos partes, fundamentalmente, ¿sí? La primera parte, creo que lo tienen escrito acá, que es que Keynes va a promover que se regule la cuenta financiera y capital de la balanza de pagos. ¿Por qué? Justamente por lo que vimos antes, porque Inglaterra tenía que hacer sacrificios inmensos de aumentar la tasa de interés para que no salgan capitales, para que no corran contra la libra esterlina. Entonces lo que va a proponer Keynes es que a nivel internacional haya control de capitales, ¿sí? Va a decir, bueno, pueden llegar a estar habilitados ciertas transferencias de capitales que tengan que ver con inversión extranjera directa, ¿sí? Que sean inversiones reales. Puede estar habilitados ciertas inversiones reales, pero todo lo que tiene que ver con cuestiones financieras, especulativas, fuga de capitales, Keynes propone controlarlo, regularlo, prohibirlo, y no que lo haga un país, sino que se haga a nivel internacional, ¿sí? Marcelo, ¿vos decís que Keynes promovía el cepo cambiario? Sí, pero no solo el cepo, sino que a nivel internacional, porque el cepo, digamos, es mucho más, digamos, ¿no? Un Porque el gran cepo es cepo. un gran cepo internacional, que de hecho no solo lo terminó promoviendo Keynes, sino que finalmente se aplicó, digamos, ¿no? A nivel internacional. Mientras estuvieron vigentes, eso, digamos, es la parte de lo que propuso Keynes que efectivamente se cumplió. Mientras estuvieron vigentes los acuerdos de Bretton Woods, hubo control de capitales a nivel internacional, ¿sí? Entre el 45 y el 71, 75, y después muy gradualmente va a empezar lo que es la desregulación financiera, va a haber control de capitales, ¿sí? Con lo cual podemos decir que es una especie de cepo. Digamos, esto está mal lo que estamos diciendo, pero para que se entienda, si sirve, es un cepo internacional, digamos, no solo es una cuestión de Argentina, sino ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni ningún país permitía los flujos financieros internacionales especulativos. Y eso sí tuvo vigencia, digamos, ¿no? Esa es la parte de la propuesta de Keynes que efectivamente se volcó en los acuerdos de Bretton Woods, digo, en la conclusión de los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Fue parte de la propuesta que efectivamente quedó en las conclusiones de los acuerdos. Y la propuesta de Keynes tiene otra parte que es muy importante, que es la parte que no quedó, que lo tenemos en la siguiente filmina, que es lo que se conoce como la International Clearing Union,
que podemos traducirlo como una unión de compensación internacional. Y lo que sí va a encargar esta International Clearing Union es de registrar y liquidar todos los pagos internacionales, principalmente los pagos vinculados con el comercio internacional. Utilizaría una unidad de cuenta que Keynes le va a llamar con el nombre Bancor. Y lo que haría en esta International Clearing Union sería una especie de institución supranacional que se encargaría de registrar todas las operaciones comerciales. Y algunos países, obviamente, aquellos que exportan más de lo que importan, quedarían como superprioritarios, y aquellos que importan más de lo que exportan quedarían como deficitarios, registrarían eso en la International Clearing Union, y al periodo siguiente podría pasar lo contrario, digamos, ¿no? El país que queda como superavitario podría pasar a ser deficitario, y el país que es deficitario podría pasar a ser deficitario. ¿Por qué propone esto Keynes? Acá creo que tenemos un ejemplo que va a permitir entenderlo mucho más sencillamente. Esto, digamos, de alguna forma es un financiamiento automático, incondicional de los países superavitarios a los países deficitarios, ¿sí? Porque el país deficitario no tiene que pagar por ser deficitario, sino que simplemente queda registrada su deuda contra el ICU, y el país superavitario queda registrada su creencia contra el ICU, y no cobra, digamos, la deuda. Vamos con un ejemplo muy sencillo, que lo que muestra es que si hay un país A que es superavitario en 100 y otro país B que es deficitario en 100, ¿sí? Y esta frase creo que es de Keynes, ¿no? De que el mundo es una economía cerrada, digamos, ¿no? A menos que tengamos contacto con otros planetas, es un juego de suma cero, ¿sí? Los superávit de uno son los déficits del otro. Por lo tanto, supongamos que solamente tenemos dos países, A es superavitario en 100 y B es deficitario en 100, con lo cual es un juego de suma cero, 100 más menos 100 da 0. Y pueden pasar dos cosas, ¿sí? En esta situación. Si A dice, bueno, B vos me debes 100 y por lo tanto te exijo que me pagues, lo que va a pasar es que si B no tiene recursos, B va a dejar de importar de A, va a tener que hacer una política de ajuste para dejar de importar, o algún tipo de restricción al comercio internacional. Y la pregunta que se hace Keynes es, ¿eso a quién afecta? ¿Lo afecta al país B o lo afecta al país A o a ambos? Y lo que va a decir Keynes es, afecta al país B, porque el país B va a tener que ajustar sus importaciones, va a tener que reducir su demanda agregada seguramente, va a tener que achicar su economía para que caigan las importaciones. ¿Sí? Acuérdense que las importaciones dependen del producto, con lo cual si achicas tu economía vas a importar menos. Pero también va a perjudicar al país A. ¿Por qué va a perjudicar al país A? Porque al país A le van a caer las exportaciones, y las exportaciones son un componente de la demanda agregada. Por lo tanto, el país A también se va a ver perjudicado. Y eso, digamos, va a ser un resultado malo para el mundo en su conjunto. Entonces, lo que propone Keynes con esta International Clearing Union es de que el país A financie al país B de forma automática. Y lo que va a ver es, bueno, ¿qué pasa si esta situación se sostiene? Si los déficits de B son crónicos y los superávit de A son crónicos, algo tenemos que hacer para resolver esta situación y que se vuelva a equilibrar el sistema de comercio internacional y que vuelva a equilibrarse el sistema. Y la solución que propone Keynes es que A empiece a comprarle cada vez más a B. En vez de que B le compre menos a A, que A le compre cada vez más a B. Es decir, que A importe cada vez más de B. Y de esa forma se lograría no solo que la demanda agregada global no caiga, sino que incluso la demanda agregada global aumente, ¿sí? O podría llegar a ser incluso que compartan la carga del ajuste, digamos, ¿no? Que B achique sus importaciones, pero al mismo tiempo A aumente sus importaciones de B. Y de esa forma, digamos, si bien un poco se achica la demanda agregada de B, aumenta la demanda agregada de A y termina por compensar un poco y la demanda agregada global no cae. Entonces, esta propuesta de Keynes de la International Clearing Union tenía la ventaja, digamos, muy vinculada al razonamiento de Keynes en la teoría general, de decir, bueno, lo importante es que la demanda agregada no caiga, la demanda agregada global no caiga, y para eso propone esta International Clearing Union que registraría todas las operaciones
no utilizaría al dinero como medio de pago, el dinero sería simplemente una unidad de cuenta, que es este Bancor, que sería una especie de unidad de cuenta virtual, y no necesariamente tiene que ser físico. Y de esa forma se solucionaría el problema de lo que hoy se conoce incluso como un problema de esto de que solamente ajustan los países deficitarios y que eso hace que la demanda agregada global se reduzca en términos generales. ¿Se entendió esto? ¿Preguntas? Sí, yo no termino de entender algo. Siguiendo el mismo ejemplo de dos países en una economía mundial, si B le debe a no le conviene que el país B le deba y en vez de tener que el país A estar dándole productos a cambio de sus productos, que el país B le tenga que estar dando sus productos porque le debe al país A. O sea, ¿por qué el país A no le convendría que el país B esté endeudado con él? No se entiende la pregunta. Al país a ver, sí, no sé si te terminé de entender del todo. ¿Qué es Claro, lo que es el a lo que me refiero es que ahí lo que planteaba, por lo que entendí Keynes, es que el país A aumente la demanda sobre el país B, así le permite de alguna manera pagar la deuda que tiene, pero la deuda la tiene con el país A, siguiendo el ejemplo, ¿no?, de los dos países. Pero al país A no le convendría, en vez de darle sus productos, simplemente que el país B tenga que ajustar por su cuenta y tenga que pagarle la deuda al país A. Y la deuda se paga, o sea, quitando la cuestión monetaria del medio, se termina pagando con productos. Y el país B le tendría que dar un flujo de productos hasta pagar la deuda al país A. Y el país A ahí no tendría que hacer nada. Claro, el tema es que el razonamiento de Keynes está en que, suponete que efectivamente pasa eso, de que el país B simplemente ajusta y termina pagando la deuda. Lo que le va a pasar al país A es que se le va a achicar la demanda agregada. ¿Por qué se le va a achicar la demanda agregada? Porque va a exportar menos. Porque B, como importador de productos de A, es también un componente fundamental de la demanda agregada. Por lo tanto, si lo pensamos en términos globales, A también se termina perjudicando. Y incluso, paradójicamente, a Keynes le preocupa más A que B, porque dice, el problema también lo va a tener A, de que si se achica la demanda agregada de A, va a terminar aumentando el desempleo en A, porque le caen las exportaciones. Entonces lo que dice Keynes es, evitemos de que las exportaciones de A caigan, ¿sí? Que B sigue importando. No hay problema que B siga importando, pero lo que puede hacer A al mismo tiempo es importarle más de B y que el comercio internacional crezca, digamos, ¿no? Digamos, que equilibrarlo creciendo y no equilibrarlo achicándose, ¿sí? ¿Se entendió, Lucio? Claro, sí, pero en el momento en el que Bell está, o sea, cuando A aumenta las exportaciones, o sea, cuando A le disminuyen las exportaciones a B porque B tiene que pagar la deuda, lo que le está aumentando también es dinero que le está ingresando por parte de B porque le está pagando la deuda. O sea, todo el dinero que pierde A porque no puede exportar más, lo está ganando porque le está pagando la deuda a B. Y en el momento en el que termina de pagar la deuda a B, vuelven a subir las exportaciones de A. Está bien tu razonamiento en términos financieros, pero si lo pensás en términos globales de demanda agregada, digamos, al final se termina perjudicando todo, digamos, ¿no? Porque a ponele que le ingresa plata financiera, digamos, pero no le va a ingresar para la producción de bienes, porque esas exportaciones que hace a B son bienes y servicios que produce A, y por lo tanto es demanda agregada en A, y es empleo en A, que si vos decís, bueno, son simplemente ingresos financieros que van a durar un tiempo nada más, hasta que termine de pagar la deuda, al final, digamos, no va a terminar aumentando la demanda agregada de A. Sí va a ser financiamiento, o va a ser el pago de la deuda. ¿Está bien? Claro, perdón, acoto. Sí. Es como un exceso de ahorro del país A. O sea, tiene el ahorro, pero si no tiene la demanda, no está generando la producción. Porque además creo que el foco está en que a partir de esa situación, donde hay un exceso de ahorro, por ejemplo, porque B se esfuerza para pagar la deuda y por lo tanto ajusta su economía para achicar importaciones o tiene algún tipo de crisis que restrinja sus importaciones, eso a futuro. O sea, hoy el país A tiene un superávit y cobra ese financiamiento que veamos qué hace con ese dinero para ver si se transforma en nueva producción.
Pero en temas 1 no hay más financiamiento porque no hay más exportaciones. En el límite, si lo pensamos como un caso extremo, el país B deja de importar de A y A tiene ese financiamiento, pero ya no tiene más exportaciones de acá de temas 1 a temas N. ¿Sí? Entonces, como una caída presente y futura de la demanda agregada. Creo que ahí es un poco el foco de que el ajuste es a través de la demanda. Más allá de que hoy acumuló o ahorró el país A porque le pagó la deuda y supongamos X cosa que pasa con ese financiamiento. El problema es que a partir de temas 1 esa demanda ya no está más. Ahí David dice, o sea que si B ajusta va a importar menos productos de A, correcto, haciendo que la demanda agregada de A también se retraiga. Exactamente, David, ese sería el razonamiento. Por lo tanto, no solo perjudicaría a B, que en el ajuste está achicando la demanda agregada, sino que también perjudicaría a A, que estaría reduciendo sus exportaciones. Después lo vamos a ver lo del plan Marshall. No sé si Cami es Camila. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Había otra. Esa lógica es la que justifica el reconstruir Europa con el... eso creo que ya lo había leído, perdón. Sí, esa es más o menos, digamos, no es tan así la lógica, porque el plan Marshall va a venir después, porque a Keynes, como les conté, con esto del International Clearing Union, no le van a dar mucha bolilla. El principal motivo por el cual a Keynes no le van a dar mucha bolilla es porque Estados Unidos quería imponer su dinero, ¿no? El dólar. Y obviamente el centro financiero de Nueva York. Por lo tanto, imagínense que lo de Keynes era, y aparte Estados Unidos era el país superavitario por excelencia a la salida de la Segunda Guerra Mundial, digo. Estaba toda Europa completamente destruida, súper deficitaria. Creo que Estados Unidos creció un promedio de como 10% en los 5 años de la guerra, digamos, ¿no? Para que se den una idea, en la medida que Europa se estaba destruyendo, Estados Unidos creció de forma sideral. Y por lo tanto, siendo Estados Unidos el país superavitario, por lo tanto no tenía muchas intenciones de financiar a los países deficitarios, y siendo Estados Unidos que quería imponer al dólar como la nueva moneda hegemónica, la nueva moneda clave del sistema monetario internacional, claramente la propuesta de Keynes mucho no le va a gustar. Y va a ir por la propuesta de White, que considera, por un lado, que el dólar se impone como la nueva moneda internacional, y por otro lado, crea dos instituciones, que algo creo que había mencionado antes David, que son las dos grandes instituciones que se crean en Bretton Woods, son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿sí? Que en realidad es un banco para la reconstrucción europea. Entonces, el Banco para la Reconstrucción Europea tenía un objetivo de desarrollo económico, de reconstruir Europa, mejor dicho, y el Fondo Monetario Internacional tenía un objetivo de financiar a los países deficitarios, ¿sí? Pero que a diferencia del ICU, que propone Keynes, que el financiamiento es automático, ¿sí? Que el país A financia el B de forma automática, lo que propone el Fondo Monetario Internacional es un financiamiento mucho más condicionado, ¿sí? Incluso en esos años, y mucho más escaso en términos de fondos, porque uno de los grandes problemas que va a tener esas dos instituciones que hacen Bretton Woods es que van a tener muy poco financiamiento, ¿sí? Mucha escasez de financiamiento. Por lo tanto, van a tener graves problemas para la reconstrucción europea, y ahí es donde entra el Plan Marshall. El Plan Marshall termina siendo una solución a que Bretton Woods no había podido solucionar algunas cosas, porque los países europeos estaban fuertemente endeudados, eran fuertemente deficitarios, no tenían dólares, sí había un problema de escasez de dólares estructural, y ahí el Plan Marshall sí va a jugar un rol, que el Plan Marshall, como saben, es un financiamiento, una donación inmensa de Estados Unidos hacia los países de Europa Occidental que quedaron de este lado de la cortina de hierro, ¿no? De los países capitalistas de Europa Occidental. Y ahí, digamos, el Plan Marshall termina siendo como una respuesta tardía, digamos, a este problema que Estados Unidos no había terminado de prever en Bretton Woods. Finalmente, triunfa obviamente la posición más cercana a la estadounidense, principalmente por lo que les dije, digamos, ¿no? Porque Estados Unidos había sido el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, comparándolo sobre todo con Inglaterra. Digo, el otro gran vencedor había sido la Unión Soviética, pero que quedó del otro lado de la cortina de hierro, con otra historia completamente. Y lo que va a pasar es que
Keynes va a terminar defendiendo frente al Parlamento británico y frente al público inglés, va a terminar defendiendo los acuerdos de Bretton Woods. ¿Por qué Keynes termina defendiendo los acuerdos de Bretton Woods? A pesar de que salió perdiendo, a pesar de que su idea del ICU no funcionó, digamos, no prosperó, a pesar de que vio bastantes malas intenciones del lado estadounidense de condicionar que los organismos multilaterales de crédito, el FMI, iba a quedar muy condicionado a las políticas estadounidenses. Digo, Keynes termina bastante inconforme, y sin embargo lo va a defender. Los acuerdos de Bretton Woods uno lo puede entender por dos cuestiones. Una que tiene que ver con lo político. Inglaterra necesitaba desesperadamente créditos de Estados Unidos y financiamiento de Estados Unidos, que va a venir después con el Plan Marshall para su reconstrucción, en un contexto en el cual Inglaterra no tenía dólares, si había una situación de escasez de dólares grave, con un país destruido, mermado en un montón de aspectos, y por otro lado porque se respetó lo del control de capitales. Lo del control de capitales que Keynes propuso efectivamente se respetó, y en la medida que tuvieron vigencia los acuerdos de Bretton Woods entre el 45 y el 70, efectivamente va a haber control de capitales a nivel internacional. Y bueno, acá creo que un poco les cuenta eso. En Bretton Woods aparte se va a establecer tipos de cambios fijos. Por un lado entre el dólar, una paridad fija entre el dólar y el oro, y por otro lado una paridad fija del resto de las monedas con respecto al dólar, con lo cual Bretton Woods va a establecer paridades cuasi fijas, digamos, con algunas devaluaciones en el caso de los países periféricos, y en el caso de Estados Unidos con una paridad fija con el dólar, y el resto de las monedas centrales también van a tener una paridad fija con el dólar, ¿sí? Por lo tanto, Bretton Woods va a ser un mundo de tipos de cambio fijo, ayudado por los controles de capitales. Acuérdense de vuelta del trilema de Mann, digamos, ¿no? Mucho más difícil sostener un tipo de cambio fijo si no tenés control de capitales. Con control de capitales es mucho más fácil sostener tipo de cambio fijo, y aparte, con control de capitales es mucho más fácil hacer políticas monetarias expansivas, bajar la tasa de interés y hacer cualquier otro tipo de política monetaria expansiva para sostener la demanda agregada, digamos, que tiene mucho que ver con los razonamientos de Keynes previos, ¿sí? Finalmente, como para terminar, y después abrimos si quieren a preguntas, en la década del 70, puntualmente en 1971, Estados Unidos, estoy haciendo un resumen, digamos, ¿no? Pasaron un montón de cosas en el medio, pero Estados Unidos cierra la ventana del oro, ¿sí? Este año se cumplieron 50 años de que Estados Unidos cerró la ventana del oro, y empieza un nuevo periodo que se conoce como dólar flotante o dólar fiduciario, en el cual el dólar no tiene paridad fija con absolutamente nada, el oro se demonetiza, el oro ya no es más dinero, como había sido hasta ese momento, y en la década del 70 van a pasar un montón de cosas, pero va a empezar de a poco un mundo de dólar fiduciario y desde regulación financiera, apertura de la cuenta capital. Por lo tanto, el mundo la idea de Keynes de control de capitales que había logrado imponer en Bretton Woods, a partir de la década del 70 y mucho más en la década de 80, 90 y más recientemente, se va a romper completamente, y hoy tenemos un mundo con un dólar fiduciario, es decir, un dólar que no tiene paridad con nada, ni es convertible en ninguna otra cosa. Es decir, podemos decir, un dólar es tan bueno como un dólar, y es la moneda internacional por excelencia, es la moneda clave, es la moneda hegemónica al día de hoy. Apertura completa de la cuenta capital, digamos, ¿no? La desregulación financiera, que arranca en la década del 80 sobre todo, hoy ya es mucho más fuerte todavía que en ese momento. Por lo tanto, digamos, hasta ahí llegamos al mundo el sistema monetario internacional que tenemos hoy, que no tiene nada que ver con lo que se había establecido en Bretton Woods, y mucho menos con la propuesta que había hecho Keynes en su momento. Así que bueno, abro, digamos, fue bastante resumido todo, y no sé qué claro les quedó lo que les conté, pero bueno, abramos a preguntas, y cualquier cosa surgirá de las preguntas. David pregunta en el chat: para nosotros el Plan Marshall fue una maniobra de dumping, es decir, el precio de nuestras materias exportables se desplomó. Si hubiera podido desarrollar la ICI si no hubiera existido ese plan. Está muy bien la pregunta, más sofisticada todavía que creo que esta clase.
Yo creo que el Plan Marshall, si bien no ayudó a América Latina directamente, ¿sí? Porque la realidad es que el Plan Marshall fue para Europa y después desarrollaron otro para Japón. La realidad es que a América Latina la benefició mucho, porque Estados Unidos tuvo una política en términos generales de promover el desarrollo de los países de América Latina, ¿sí? Con muchas inversiones extranjeras estadounidenses, en un marco de control de capitales que ayudaba mucho a la ICI, y en un marco de que Estados Unidos empieza a estar preocupado en el contexto de la Guerra Fría por la influencia soviética en América Latina, y por lo tanto Estados Unidos, digamos, va a tener le va a dar cierto espacio a América Latina para llevar adelante la ICI. Con lo cual, si bien es cierto de que pudo haber perjudicado a nuestras exportaciones, porque digo, el Plan Marshall no benefició para nada a la Argentina en particular, eh, también es cierto de que la política en términos generales de Estados Unidos en ese momento no era, digo, de hecho termina creando la CEPAL en la ONU, ¿no? En 1949, con lo cual no podemos decir que la política en ese momento internacional era contra la ISIS, sino que no fue tan buena como con lo que pasó con Europa, ¿no? Con Europa fue una ayuda que fue mucho más que el Plan Marshall, digamos, ¿no? Fue transferencia tecnológica, apertura de los mercados de Estados Unidos, digo, fue una ayuda inmensa para el desarrollo de Europa, para la reconstrucción de Europa capitalista. ¿Sí? ¿Comentarios, preguntas? Sí, yo no, no quiero tampoco seguir con el tema de que los países superavitarios ayuden a ajustar también con el tema de los países deficitarios, pero no terminaría de entender tampoco por qué un país que está en superávit haría eso sin saber, porque uno nunca sabe como país si en un futuro el otro país va a hacer lo mismo y se puede poner en una posición de, más después de una guerra mundial y de, capaz ahora no pasa tanto, pero o sea, un mundo que siempre fue belicista y siempre hubo un montón de importancia en la dominación de un país hacia otro, ¿por qué se arriesgaría capaz a ayudar a que un país prospere si no tiene un interés detrás? Como por ejemplo lo tuvo Estados Unidos, que es conseguir aliados y imponer el sistema capitalista. ¿Por qué un país ayudaría a otro a que prospere sin eso, sin ningún interés detrás? Sí, yo me hago la misma pregunta. Creo que en ese sentido la propuesta de Keynes es un toque naif, de pensar de que ese financiamiento automático de los países superavitarios a los deficitarios se lo van a dar así nomás, cuando en realidad no necesariamente. Digo, probablemente no. Como vimos que pasó. Digamos. Puede pasar como no, pero igualmente como propuesta teórica no está mal, digamos, ¿no? Pensarlo. Y hay que ver cuál es la posición del país hegemónico, ¿no? Cuál es la relación con los otros países. Pero Sí, sí, es cierto. además creo que la propuesta apunta a un orden internacional, ¿no? Hay veces como que son acuerdos internacionales que intentan ir un poco más allá de los intereses de un país en particular. Digo, las normas que rigen en la OMC, perdón, también hay países que dicen, ¿por qué a mí me convendría pertenecer a la OMC si todo esto es perjudicial para mí? No puedo establecer las reglas de comercio que yo quiero, pero bueno, también es un orden internacional que por supuesto está, como lo marcó Marcelo desde el inicio de la clase, está completamente designado por quiénes son los países que tienen más poder y cuáles son los intereses de esos países que tienen más poder, pero efectivamente lo que entiendo o por ahí se me ocurre es que justamente para ir más allá del interés de un país o las ganas de un país de prestarle, está el Fondo Monetario Internacional o está la OMS para fijar reglas de comercio o está este clearing que proponía Keynes para ordenar un poco el mundo, para no bajar el comercio mundial, porque un poco el objetivo era más global que particular a un solo país, pensado desde Inglaterra, pero con un objetivo más global. Sí, totalmente. Aparte, digamos, Inglaterra como la potencia en decadencia, ¿no? Porque Keynes escribe en 1944 como Inglaterra el país que ya no es, digamos, ¿no? Con incluso algo de nostalgia, si se quiere. Por lo tanto, claramente me lo estás diciendo en 1944. Hay que ver si Keynes me lleva la misma propuesta en 1910, cuando Inglaterra todavía era la potencia, ¿no? Ahí, sin lugar a dudas,
hay que pensarlo también en términos políticos. La propuesta de Keynes es ser un toque naif. Pero bueno, él iba del lado de Inglaterra, digamos, no estaba bien que lo llevara. Bueno, yo quiero rescatar un par de cosas. La primera es que me parece, para muchos hoy es el cierre de la materia porque ya aguantaron todo el cuatrimestre, porque han promocionado y demás, o porque no han podido promocionar ni regularizarla, así que sigue siendo el final de este cuatrimestre. Y me parece que está buenísimo que con una clase que tiene un tema muy particular, sí, muy preciso, que tiene que ver con la visión de Keynes sobre el sistema monetario internacional y los acuerdos de Bretton Woods, como Marcelo nos fue todo el tiempo mencionando conceptos que fuimos viendo en el desarrollo de macro. Esto a modo de cierre y de entender que cuando estamos haciendo una carrera, imagínense, Marcelo va por el doctorado, todo lo que falta, pero todo este proceso es completamente útil para cualquier tipo de discusión, que en estas discusiones, incluso donde ya empezamos a tocar un montón de conceptos con otro nivel de conocimiento, ¿no? Con un conocimiento que va mucho más allá de lo que escuchamos o de lo que pensamos que es el dólar, sino con un poco más de conocimiento más profundo de los conceptos, las relaciones entre las variables y demás, como además la economía es economía política, ¿sí? Aunque nos quieran convencer de otra cosa, es economía política. Y bueno, me parece que estuvo buenísimo esto. A mí me encanta que podamos meter los conceptos, que podamos meter las teorías, los desarrollos teóricos en un contexto histórico. Me parece que es un desafío para toda la carrera. Muy pocas materias, incluso en macro, muchas veces nos vamos del contexto histórico porque queremos tener más la formalización del modelo o avanzar más sobre cómo formamos una curva y qué pasa. Pero tratar siempre de entenderlo en un contexto por esta cuestión que hablamos, ¿no? Que la economía es una economía política. Siempre fue economía política hasta que los neoclásicos le sacaron la palabra política, pero siempre fue economía política y así escribían los clásicos. Los primeros ensayos sobre la economía en el sistema capitalista, cuando cambia el sistema de los modos de producción. Así que me parece súper interesante haberlo cerrado con esta clase. Me encantó la clase. Gracias, Marcelo, por brindarte ahí. Me parece que hay una pregunta más que surgió ahora, creo que en el chat. Sí, se vincula no me quise meter ya con eso, pero es el tema que se conoce como desbalances globales. Sí. Que es esta cuestión de que, digo, en la medida que el dólar es fiduciario, no tiene paridad con el oro, la realidad es que Estados Unidos viene teniendo desde 1980 déficit crónicos en su cuenta corriente en la balanza de pagos. ¿Sí? Con lo cual Estados Unidos, 40 años, 41 años, creo que solo en 1990 lo pasó, pero 40 años aproximadamente que tiene déficit crónicos inmensos, ¿sí? Y que fueron financiados en la década del 90 por Alemania, Japón, en el 2000 por China sobre todo, a veces algún país petrolero, exportador de petróleo, pero lo que siempre se da es que el déficit crónico de Estados Unidos, financiado con bonos del tesoro, digamos, ¿no? Claramente Estados Unidos no tiene restricción externa. Si el país hegemón no tiene restricción externa, financia sus déficits crónicos de forma ilimitada, emitiendo bonos del tesoro que los compra Estados Unidos. Y ahí está hace rato, digamos, esa discusión sobre la estabilidad financiera global en la medida que China fue acumulando bonos del tesoro y Estados Unidos tiene déficit crónicos. La realidad es que no hay una respuesta única. Hay un autor y yo coincido con este autor, que digamos, se viene dudando de la hegemonía del dólar desde 1960. ¿Sí? Entonces eso no quiere decir de que el dólar no vaya a caer en algún momento y que vaya a tener una devaluación o que el dólar deje de ser la moneda internacional. La verdad no lo sé a futuro. Pero sí que hubo, digamos, que si uno tiene que decir por los déficits crónicos de cuenta corriente de Estados Unidos, hace un montón Estados Unidos tendría que haber dejado de ser el país hegemónico del sistema monetario internacional y no dejó de serlo. Sí, hoy el dólar sigue siendo hegemónico, mucho más que el euro, mucho más que el yen, mucho más que el yuan, mucho más que la libra. Entonces, ahí hay un montón de discusiones que tienen de vuelta, como le dijo Cintia, que ver mucho más con lo geopolítico que con una cuestión estrictamente monetaria. Claramente Argentina no podría tener 40 años de déficit crónico en su cuenta corriente, porque tenemos restricción externa. Estados Unidos sí. ¿Sí? Entonces ahí hay que mirar un montón de cosas. Sí, y de hecho, les cuento, es un tema, hace años que el G20, por ejemplo, en su agenda tiene
la mirada sobre los desbalances globales y va viendo cómo se siguen acumulando esos desbalances globales entre los países siempre superavitarios y los países deficitarios. Pero efectivamente no hay una respuesta multilateral al asunto y, como dice Marcelo, el dólar sigue siendo la moneda que todo el mundo quiere, ¿no? Que no tiene riesgo de que algún país no financie a Estados Unidos, que es el problema que tenemos en los países más pequeños y que por eso nos enfrentamos a la restricción externa. Si el déficit en la cuenta corriente es el gran problema en los países latinoamericanos y no es un problema para Estados Unidos. Ahí Tomás pregunta cómo fue que Keynes se dio cuenta en el Tratado de Versalles de que hizo la crítica tan adelantado. Bueno, no quiero ponerme a decir cosas buenas de Keynes porque voy a quedar como un fanático, pero la realidad es que el Tratado de Versalles era una bestialidad. O sea, creo que hice la cuenta hace poquito, creo que era algo así como que Alemania tenía que pagar, no sé si 130.000 millones de dólares, una bestialidad o más, no me acuerdo. Digamos, como parecido a la deuda que tenemos nosotros con el FMI, algo impagable básicamente. Más allá de buena predisposición, era algo completamente impagable, que impuso sobre todo Francia, la verdad que fue el país más duro en esa... Digo, Francia siempre perdió las guerras, y le hicieron pagar en el siglo XIX, entonces esta vez Francia ganó la Primera Guerra Mundial y dijo, le quiero hacer pagar a Alemania, invadió parte de Alemania y eso la verdad que está muy vinculado con el inicio del nazismo, con lo cual la premonición de Keynes no solo tiene que ver con que era impagable, como finalmente resultó impagable, sino que también de que se venía el nazismo, digamos, ¿no? Mucho más grave todavía, porque esa invasión de Francia en Alemania generó mucha resistencia civil y mucho malestar, digamos, entre la población alemana, lo cual es un poco el huevo de la serpiente, ¿no? Bueno, ahí David dice que creo que no me salté ninguna pregunta, de que es cierto, no hay ningún país que claramente rivalice con Estados Unidos, el único que ahora rivaliza es China. Antes no había ninguno, digamos, no en términos de producto al menos, digamos, ¿no? Que están parecidos. David cuenta que las reparaciones de guerra las terminó pagar en 2012. Sí, creo que algo así pasó, digamos, ¿no? Que igual fue anecdótico, porque después de que en 1930 se deja de pagar, Alemania deja de pagar y ya no vuelve a pagar más, lo que le pudieron haber hecho pagar algo simbólico más que otra cosa, no termina de pagar nada. Si no, Alemania no sería Alemania hoy. Si le hubieran hecho pagar lo que le querían hacer pagar el Tratado de Versalles, Alemania no hubiera podido desarrollarse como lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. Digo, los dos países que más crecieron después de la Segunda Guerra Mundial fueron Alemania y Japón, digo, los dos países que Estados Unidos había derrotado gracias a la ayuda estadounidense, digamos, ¿no? Con lo cual la política estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial fue muy distinto de lo que había pasado después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, si quieren, les propongo, Marcelo está organizando en el marco de la Maestría en Desarrollo Económico Regional una charla sobre el Fondo Monetario Internacional, pasado y presente, creo que se podría llamar, el próximo 9 de diciembre, con un par de expertos en el tema. Después les voy a pasar el flyer, por si se quieren sumar, aunque sea verla en el canal de YouTube de la universidad, que va a ser muy en línea y continuado con la clase de hoy, con la charla que dio Marce hoy. Así que les va a gustar mucho, seguro. Bueno, muchas gracias. Sí, lo paso por el campus. Sí, cuando tengo el flyer se los mando. Bueno, Marce, excelente. Te agradecemos mucho. Me despido, espero que les haya Me quedo gustado. con los recuperados. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Bueno, muy linda la charla. A mí me encantó. Me encanta cuando podemos poner las cosas en contexto. Estuvo muy buena, ¿vieron? Bien, me alegro mucho. Si quieren, de acá me quedo con los recuperados. Todos aquellos que no recuperaron el examen pueden, ya sé que me van a extrañar, pero me pueden mandar un mensaje, no hay problema. Hacemos otro meet en enero en la playa. ¿Estamos todos los de acá recuperamos un examen? Bien. No, chao, Cintia. Se están yendo. Chao, gracias Hasta la chicos por próxima. participar, chicos y chicas, los que no estaban tan incentivados.
Chao, hasta el viernes, Cintia. Chao, Cintia. Adiós. Bueno, recuperatorios. Voy a hacer una cosa. Bueno, recuperatorios hay de todo. Hay muchos que promocionaron gracias al recuperatorio, lo cual me pone muy contenta. Hay otros que lograron recuperar y quedar en condiciones de regularidad, y hay algunos que no lo lograron. Si alguno tiene alguna duda particular con su examen, con sus consignas, con sus notas, se queda y lo charlamos posterior a que leo todas las notas, ¿ok? ¿Les parece? Voy a hacer una cosa. No lo voy a compartir porque van a empezar a hablar todo. A ver. Aguirre Ayelén tiene un 8 y por lo tanto promociona con 7. Ya está, muy bien Ayelén. Felices vacaciones. Alberico Lucio recuperó con 9, así que también felicitaciones, buenas vacaciones, promociona y le queda 8. Gracias. Alberio Tomás promociona también con 7, se sacó un 7, así que queda 7 y promociona. Continuamos. Guaira tiene un 7 en el tercer examen, así que quedó la materia regular, ¿sí? Perfecto, nos quedamos Sí, gracias. en final, muy bien. Benevenia, Franco, no llegamos, no sé si está Franco por ahí. Bueno. Sí, acá. No, Franco está desaprobado el segundo. Si querés, después, si querés saber más sobre tu examen, lo charlamos, pero está desaprobado el segundo. El primero lo aprobaste, pero el segundo no está aprobado. ¿Y qué me Así saqué? que no alcanza. ¿Qué me saqué? Un 2 en el segundo, un 5 en la primera recuperatoria. No promedien, porque la idea es que los exámenes tienen que estar aprobados, ¿no? Bordoli Rafaela. Rindió el tercero para promocionar y lo logró 9, así que Gracias. Rafaela, muy bien, felices vacaciones, promociona con 8. Caruso Terrafino estaba en recuperatorio pero estuvo ausente. Cabaña Franco en el segundo recuperó con un 5. Perdón, Juan Francisco. Juan Francisco, sí. Ah, Cabaña, ok. Juan Francisco. Dije, no, puede haber otro Cabaña, puede ser. Gracias. ¿Por qué? ¿No te lo esperabas? No, la verdad que Reviso no. la nota. Sí, la verdad no me lo esperaba, así que estoy feliz. Sinceramente no me lo esperaba para nada, o sea. ¿Pensaste que desaprobabas? Sí. Ah, no me lo digas porque me pongo a revisar la nota si me decís eso. Bueno, entonces no, perfecto, era lo que Bien, esperaba. así me gusta. Gracias. 5, regular, te queda 6, de hecho, como nota y tenés que rendir el final. Seguimos. Claverino Iván recuperó el segundo y se sacó un 4, así que zafamos. Claverino, no sé si estás por acá, pero quedó. Ahí estás. Iván, quedaste regular. Gracias. Seguimos con Tomás Durán. Recuperó el primero. ¿Estás por ahí, Tomás? Estoy. Ahí está. Te sacaste un 10. Qué bien. Excelente, así que promocionaste con 9. Muy bien. Genial, muchas gracias. Ese es Florencia. Ese es, no llegamos. Tenemos el segundo desaprobado. El tercero está aprobado, pero el segundo no. No te veo por acá. No está. Bueno. Así que lamentablemente no llegó. Fernández Valdés Paloma recuperó el segundo para promocionar y se sacó. ¿Está ahí Fernández Valdés Paloma? ¿No está? ¿Paloma? No está. Bueno, le leo la nota, sacó un 9, así que promocionó con 8. Fernández Valdés. Gauto Aldana. Está Gauto Aldana, no llegó. Insuficiente.
no aprobó el primer examen, que es el que recuperó, no lo aprobó. Así que está insuficiente. Después, Giovanás Camila recuperó el primero y se sacó un 4, así que zafamos y vamos a final. ¿Quién más? Jeremías Boni recuperó, pero le queda 6, así que no promociona, va a final. González Fernández Juliana recuperó el primero y se sacó un 6, así que va a final. ¿Quién sigue? Grillo, Mariano, no llegamos. Los dos están desaprobados, así que lamentablemente no llegamos a final. Después tenemos Ibáñez, que le faltaba recuperar el segundo y el tercero, pero no vino, así que le quedó ausente porque tenía el primero aprobado. Ibarra Ignacio recuperó el primero y se sacó un 5, así que queda regular. Seguimos, Lucía Brendanas recuperó el primero, pero no está aprobado, así que le queda insuficiente. Machuca Maximiliano, ¿está por ahí? Sí, estoy acá. Bien, te sacaste un 10, Uy, qué bueno. así que promocionás con 8. Gracias. Martínez Federico recupera el tercero, pero no está aprobado tampoco, así que queda insuficiente. Menéndez Maizonave, o no sé cómo se dice, Juan Cruz, recuperó el primero y se sacó un 7, así que queda al final con 6. Gracias, profe. Ah, vos. ¿Cómo se dice tu apellido? Sí, Maisonave. Ah, bueno, Está bien, está Maizonave. bien. Perfecto. Bien, quedas en final. Mauricio Rufino Daniela. Le queda, recupera con 4, así que le queda 4, queda regular. Rodríguez Maximiliano recuperó el segundo, zafó con un 4, queda regular frente final. Tabernici Martín, ¿está por ahí? Sí, Martín, recuperaste para promocionar el primero. Sí, Bien, te sacaste un 8, así que promocionaste. gracias. Y bien a todos los que tuvieron confianza para promocionar. Y Agustín Biseglie, que... Espera, acá me quedó lo mal. ¿Qué es esta notación? A ver, este... No. Cualquier cosa. Este... Con... Canarias, ¿no? Agustín, no sé si está ahí. Estoy matando el suspenso, Cintia. Que tenía mal la fórmula. Recuperaste el primero y sí, te sacaste un 7, así que promocionaste. Agustín, ¿dónde estás? Ahí estás. Perfecto, Bien, gracias. ya podés respirar. Gracias. Bien. Estamos todos aquellos que no tengan dudas y que esté todo ok, se pueden retirar. Chao, profe. Chao, Cintia. Cintia. Gracias por todo. Gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós. Una pregunta, ¿cómo sería lo del final? El final es, a mí no me nombró, no tengo a mí, Camila Fernández. A ver, espera, primero le vamos a dar la nota a Camila porque, bueno, Pacha no tiene buenos presagios. A ver, Camila, no, Fernández. Camila Fernández. Oh, ¿y yo qué leí? Ah, Camila, leía Fernández Valdés Paloma. Mira. A ver, espera. Dame un segundo. Fernández Camila.